Mentir, mentira. El colofón que se encuentra a lo largo de las Sagradas Escrituras se resume en San Juan, el capítulo 8 y el versículo 44. En esta mañana voy a repasar uno de los más grandes problemas que acecha al sistema político y al sistema sectario en el continente americano, que se sufre cada minuto que uno habita en este continente por excesos de ángeles, engendros ángeles, luciferes, y todo tipo de patógenos y andrógenos que hacen que la vida no sea natural, viva, eficaz y que el sistema, principalmente el sistema digital, se venga abajo de una manera, eh, de una manera atroz en solamente horas por accesos y excesos de mentiras. En el hebreo, seher, falsedad, engaño, del hebreo seker, también kazav, mentira o cosa engañosa en el hebreo bíblico, en el griego pseudo y cognados. Esencialmente, una mentira es una afirmación de lo que es falso con intención de engañar, según Jueces el capítulo 16, el versículo 10 y el versículo 13. Quiere decir que hay una intención y esa intención neurológicamente es cuando hay una sinapsis que se puede corroborar a nivel neurológico y se lleva a cabo a través de una acción por medio de la palabra, por medio de los pensamientos, y se agrava muchísimo cuando estos individuos van a tecnología convencional satelital y a partir de allí hacen estrategias en la conciencia para poder prolongar mentiras. Los países se vienen abajo, los sistemas se vienen abajo, las cuentas se vienen abajo, el dinero se viene abajo, la credibilidad toda se viene abajo, el aire se torna infeccioso. Esta mañana quiero hacer un llamado a todo aquel que es responsable, juez convencional, en los cuales he dado apertura a esa carrera judicial para no permitir la mentira en ninguna de las formas de manera convencional, y a partir de allí es que se puede esperar una sociedad donde dos esposos no se engañen, donde los hijos puedan informar al padre que va a un lugar y va a aquel lugar y vuelve de aquel lugar, y etcétera, 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 como algo natural. Si no, no es posible. Nos encontramos bajo aires de Seker, nos encontramos bajo aires de Kasav, nos encontramos bajo aires de pseudos y cognados que 24 horas junto con ángeles y con dragonas personificadas inciden en la naturaleza humana con propósito de hacer a 1844 y van destruyendo la credibilidad del científico, del universitario, del facultativo, del padre de familia, de la madre, del hijo, de todos aquellos que esperan que si uno dice lo que va a hacer, haga eso y se cumpla. Y eso se ve primeramente en la intimidad. Los escritores bíblicos condenan severamente las formas agravadas de la mentira. Por ejemplo, ¿por qué condenan la mentira? Para perpetrar un fraude, según Levíticos, el capítulo 6, el versículo 2 y el versículo 3. Mentir para fines de fraude o perpetrar un fraude no solamente es un delito en base a la ley nacional, sino también bíblicamente se puede ver a lo largo de las Sagradas Escrituras que ha sido repudiada tal actitud, o asegurar una condenación injusta, según Deuteronomios, el capítulo 19 y el versículo 15, y el testimonio de los falsos profetas, Jeremías, el capítulo 14 y el versículo 14. Uno de los problemas que tiene este continente, todas las líneas de sistemas han quedado engañados, y no, cuando quieren tener una intención
Cuando quieren hacer algo, cuando quieren existir, se encuentran que han sido engañados por todos los sistemas babilónicos profetés y pierden toda naturalidad y no les queda otra que por la sangre patógena que han acumulado de ir a la mentira como una manera de vida. Y se acercan a los búnkeres y de los búnkeres practican la mentira y a partir de allí se hace un circuito condenatorio que es casi imposible poder salir. Ya la Biblia había dicho, el testimonio de los falsos profetas es un gran, pero gran problema. Pueden expresarse las mentiras con palabras, según Proverbios, el capítulo 6 y el versículo 19. Por eso siempre insto a que prueben mis palabras, si mis conceptos son correctos, si mi pensamiento es correcto, los jueces convencionales, si lo que estoy diciendo es coherente o no, si me mantengo en una línea de conducta y esa línea de conducta no es para jactarme o ser más grande que nadie, sino para influir a tener una vida íntegra socialmente, ya que eclesiásticamente, teológicamente, ha sido condenado este continente, Europa siguen condenados a nivel papal imperial y solamente piensan mentira o pornografía o esclavismo y es casi imposible que pueda llegar a haber una naturaleza normalística. A partir de allí invito a esforzarse a no practicar la mentira. Las mismas palabras pueden llegar a ser mentiras. La RAE han reconocido de que no pertenecen ya casi a una España europea, sino que han sido condenados por criminales de la palabra. Occidente se ha plantado allí y a partir de allí ha hecho criminales de la palabra a muchísimos países, más de 50 países de habla hispana. Invito a no ser mentira de las palabras. En el modo de vida, según Salmos, el capítulo 62, el versículo 9, es aquel que parece que aparenta algo pero no es. Por eso es que hay un grave problema con las vestimentas, hay un grave problema con el uniforme universitario. Parecerían que son carta del apóstol Pablo, parecerían que son una pluma legal, parecerían que serían un cuello no de curas. Y la práctica, la intimidad, lo que se ve dentro de la mente es que son anti-apóstol Pablo, anti-discípulos, anti-carta pastorales. Un modo de vida puede llegar a ser mentira, dice Salmos, el capítulo 62 y el versículo 9. El error, según segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 11, claramente dice que el hombre de pecado, en 2 Tesalonicenses 2, intentará en el error ser, sustituir, y a partir de allí se torna en una mentira en el hombre y en la mujer. Muy, pero muy difíciles los momentos que vivimos para no ser 844. O una falsa forma de religión, dice Romanos, el capítulo 1 y el versículo 25. Han abusado del continente Kadosh. Kadosh significa santo, quiere decir que el que nace con una tendencia a lo sagrado. Llegó Roma, llegó India, se asentaron de allá chinos eléctricos, mataron a todo el continente. Uno va a la Biblia y se encuentra de que es verdad, pero por adentro solamente quedan mentiras. Y si es una religión falsa, parece que uno no puede salir de la condenación y los que deben gobernar y decir la verdad 24 horas aparecen temprano haciéndose estrategias mentales de inocencia y de inmunidad para prolongar la mentira. ¿Cómo es que llegan algunos países a perder absolutamente las letras por practicar la mentira estratégica? Los profetas consideraban a la mentira como una expresión específica del principio del mal. Oseas 12:1 así lo dice. Si no tengo la menor duda que el principio del mal es la mentira. Se prohíbe la mentira como algo que repugna a la conciencia moral en el antiguo Israel, según Proverbios, el capítulo 19 y el versículo 22, a causa de sus efectos antisociales. Proverbios, el capítulo 26 y el versículo 28.
se hacían verdad, practicaban verdad, pero cuando tenían que llevar a la sociedad esa verdad, ya era un lugar donde living la vida loca, diría Enrique Morales. Y por sobre todas las cosas, por ser incompatible con la naturaleza divina, según Números, el capítulo 23 y el versículo 19. No es posible tener el Espíritu del Señor, no es posible manejar las sagradas escrituras, no es posible hablar en el nombre de una soberanía natural si uno practica la mentira como una forma de vida. Es incompatible con la Trinidad, es incompatible con Buenos Aires, es incompatible con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquel que piensa, que es mentira, que practica, que impone, que estrategia la mentira. No es posible tener mentirosos. Guerras donde 24 horas susurraban Pinocho, Pinocho. Te pusimos 88 en tu documento, queríamos ser la Trinidad Pinocho. Jesús declaró que Satanás es el padre de la mentira, según Juan en el capítulo 8 y el versículo 44. Insto a reflexionar para no ser padres de mentira, para no ser hijos de mentira, para no ser primos de mentira, para no ser esposos de mentira, para defender la verdad y el interés propio, que es totalmente legítimo eso. Y así poder llevar a un comercio genuino, a una casa genuina, a una profesión genuina, a una inflación natural, a un sistema normalístico, pero no con Satanás como el padre de la mentira. En la comunidad cristiana se prohíbe toda forma de falsedad, según Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 9, y es prueba de cristiandad. Aquel que aspira a ser un cristiano, aquel que aspira a ser un discípulo, aquel que aspira a ser un padre de familia, un esposo, un hijo, pero sobre todas las cosas, según Génesis 24, un padre de familia, no puede practicar la mentira o la falsedad. De varias maneras se caracteriza la mentira. Por ejemplo, la respuesta evasiva de Caín, que fue el principio de la mentira. Dragón se personificó, pero Caín fue el principio humano de la mentira. Juan, Génesis, el capítulo 4 y el versículo 9. La mentira deliberada de Jacob, según Génesis, el capítulo 27 y el versículo 19. La representación falsa de su amo por parte de Giesi en 2 Reyes 5, 21 y 27, y el engaño deliberado llevado a cabo por Ananías y Zafira, según Hechos, el capítulo 5, el versículo 1 al versículo 10. La mentira es el pecado del anticristo, según 1 de Juan, el capítulo 5, el versículo 1 y el versículo 10. Por eso es que el pontífice desde allá de Roma dijo, pocas verdades, esto es una guerra mundial, me dijo. Y era una guerra mundial, no mentira. Si van a decir alguna verdad, esas son las verdades que llegan a decir. La mentira y los mentirosos habitualmente pierden la salvación eterna, según Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 27. Por eso es que los jueces convencionales pueden corroborar cómo se acercan desde Europa, contarme cómo van los avances allá en Italia y en Roma por excesos de mentira, por prácticas de mentira, por encarnizarse mentira. Insto a no caer en estos pecados las tierras del rey y todo aquel que habita sobre el continente americano. En pasajes como Génesis, el capítulo 22, el versículo 10 al 20, es evidente que no se condena el engaño ni se registra como ejemplo que debe seguirse. Y con esto quiero terminar. Invito a reflexionar en Génesis, el capítulo 22, el versículo 10 al 20, para no cometer el peor de los pecados, que es entregar a los propios hijos con tal de defender y encarnizarse en mentiras. No se justifica, no debe seguirse ese ejemplo, sino que fue
sino que fue una manera de condenar el engaño, superlativa, magnificada, donde Abraham siguió por la fe lo que iba a hacer, y sabía Abraham mientras iba a hacer algo ilícito, se iba a convertir en un murderer, sabía que el Señor iba a dar una solución. Nunca más se pidió una prueba así. Fue la primera y la última vez que se pidió una prueba así. Ningún niño, niña, ningún bebé debe ser sacrificado. Y cuando uno llega a esas instancias, los nombres se deshacen, la vida humana desaparece, la honra de la vida humana desaparece, y los 844 se enseñorean por haberlo logrado. Quiero invitar a todos los que son padres, a todos los que son hijos, a todos los que aman la vida humana, a nunca practicar el sacrificio humano, que es la frutilla del postre de la mentira. No dar lugar a Lucifer, no dar lugar a Satanás, no dar lugar a las cestas que estratégicamente se esconden en convencionalidad para deshonrar a los nacionales y a partir de allí intentar ser sistema ficticio con los ángeles de Génesis 6 y destruyen a los Noé, y lo único que necesita y lo primero que necesita América es nueces, nueces, nueces para poder tener rectores, rectores, rectores y nunca más aires de rectores asiáticos. Que Dios bendiga América.